voltaje, será cuentas. Ya ustedes pueden elegir porque cualquiera de esas señales está aquí presente, ¿no? Obviamente hay un ángulo, pero ya saben que el potenciómetro ese ángulo lo convierte en voltaje. Si lo leen en voltaje, bueno, lo pueden interpretar como tal. Pero incluso el voltaje lo puedes, mediante una simple ecuación, convertir en ángulo. Bueno, no sé, van a tener cuentas, voltaje, ángulo, pero deben elegir uno. Es decir, su planta tiene un X y tiene un Y. Mi X va a ser un duty y mi Y va a ser un ángulo. Va a ser el duty, que es la entrada al motor. Lo que le estás aplicando como estímulo. En este caso es proporción de PWM. Bien, entonces tú dices, voy a aplicar un estímulo. Esto es tiempo. Esto es duty. El valor más alto de duty es 255. Pero digamos que tú no vas a usar el valor más alto. En el tiempo que vas a llamar 0, tiene que haber un tiempo, vas a pasar de este valor de duty 0 a un duty, digamos, 128, solamente por poner un ejemplo. Ustedes pueden elegir cualquier otro valor. Lo vas a mantener por un cierto tiempo y luego lo vas a pasar a 0 nuevamente. Duty es la amplitud de la onda, porque acá está que se coloca 128 como si fuera la amplitud, ¿no? A ver, esto es un valor de duty, valor numérico de duty. ¿Qué cosa es el duty? En una señal PWM tenemos, ahora sí, voltaje versus tiempo, una señal que es cuadrada, ¿cierto? Ya, claro. Es una señal cuadrada. Se dice PWM porque se modula el ancho de pulso. Voy a poner otra señal aquí también en tiempo, igual esto es voltaje. Esto de acá no es esto, ¿no? Eso ahí no es esto. Sí, Claro. No, o sea, no es, pero no o es sea, así. solamente esto de acá, ¿no? Tú estás trabajando a tal duty versus tiempo, ¿qué? Esto es una señal de voltaje que se está aplicando al motor. Tienen diferentes duties. Vean que todas son señales cuadradas y si no también todas tienen la misma frecuencia. Obviamente también el mismo periodo por consecuencia, ¿cierto? La duración de una onda cuadrada es la misma. Esta onda cuadrada tiene la misma duración que esta. Y esta onda cuadrada tiene la misma duración que esta y esta. Porque la frecuencia no varía en una señal PWM. Lo que varía es la proporción del tiempo que está en alto respecto al tiempo que está en bajo una señal cuadrada. En este caso he puesto una que tiene un duty del 50%. ¿Sí? Si lo veo en porcentaje, 50%. Quiere decir que la mitad del tiempo está en alto, la otra mitad en bajo. Pero puedo modificarlo. De repente aquí, bueno, no lo puedo hacer, digamos que fuera 20%. Aquí la quinta parte del tiempo está en 1 y todo lo demás en 0. La frecuencia no ha cambiado, solamente la proporción de alto y bajo. Y aquí tengo otra señal que tiene una proporción mayor, de repente aquí está en el 85%, ¿no? Ya. Eso es una forma de representar el duty, porcentaje. Otra forma también sería como un número respecto a una referencia. Supongamos que lo dividimos en 255 partes este periodo. ¿Sí? Es decir, que tenemos desde el 0 hasta 255. Entonces decir que un duty va a estar en 128 significa que 128 partes va a estar en 1 y las otras 128 en 0. Es decir, que esto es equivalente a decir que va a estar al 50% de duty. Si yo quiero un menor valor de esa proporción, puedo darle pues un valor de, no sé, aquí que sería 60. Quiere decir que 60 partes están en 1 y todas las demás en 0. O puedo darle un mayor valor. ¿Cómo esto afecta al funcionamiento del motor? Recuerden que esto es voltaje eficaz al final. Ya sé que pasa a 1 y luego 0. Obviamente aquí el voltaje ustedes tendrán que determinar a qué valor saturan su motor, ¿cierto? Si van a trabajar con unos 12 voltios, a 12 voltios, pues, ¿no? Si lo ponen todo 12 y luego a 0. 12 y 0, 12 y 0. Obviamente esto es una frecuencia relativamente alta. Por lo tanto, el motor no va a tener ese efecto de pausa que arranque y detiene. Se supone que va a funcionar continuo. Pero el voltaje eficaz va a ser controlado porque, recuerden que el voltaje eficaz depende del área descrita por la señal, ¿cierto? Entenderé que esto tiene un voltaje eficaz que es distinto a esta señal y que a esta otra También señal. ese voltaje eficaz es el que mide el multímetro, ¿no? Sí, si lo midieran, medirían el voltaje eficaz. A una señal PWM le puedes medir el voltaje eficaz.
Bien, entonces esto me permite tener el motor funcionando a mayor velocidad, esto a menor velocidad y esto a una velocidad intermedia, ¿no? Obviamente entonces tengo la capacidad de controlar la velocidad del motor usando PWM. Bien, pero lo que básicamente hago es controlar el duty justamente, ¿no? Lo que manipulo es el duty y es lo mismo que, o es casi lo mismo que manipular el voltaje eficaz. En este gráfico no es un gráfico de voltaje, es un gráfico de duty. Lo que se refiere es que al inicio voy a colocar un duty de este tipo. ¿Cómo varía el duty? ¿Sí? No, a lo largo. Y lo voy a hacer por un tiempo. Es decir, que durante este tiempo va a estar generándose ondas con un intervalo de 128, 128, ¿cierto? Bien, pero eso lo hago al comienzo. Tiempo cero, aplico un duty 128 y después de un tiempo lo pongo a cero. Claro, eso es posible que el error al inicio sea el más grande, ¿no? Bueno, siempre va a ser el más grande. Bueno, lo que busco es que el brazo, su brazo, que va seguramente a empezar en una posición, digamos, no sé, vamos a poner lo que está por aquí. No necesariamente tiene que empezar en su posición inicial, pueden ponerlo en cualquier otra posición. Al aplicarle este duty 128 es como aplicarle casi la mitad del voltaje. El motor va a empezar a moverlo a una cierta velocidad. Eso debo registrarlo aquí en la salida. Es decir, en simultáneo que se está dando esto, debo estar capturando en la salida, perdón, tiempo, lo que hayan elegido. Si es voltaje, seguramente voltaje deben registrar. Si han decidido que sea ángulo, pues ángulo, ¿no? Si han decidido que sea cuentas, pues cuentas. ¿Qué son cuentas? La conversión del ADC, pues. Si está trabajando con un conversor de 10 bits, cuando el voltaje sea 5 voltios, seguramente tendrá pues 1024. Cuando el voltaje sea 5 voltios, vamos a tener 550, 528, etcétera. Porque el ADC de tu manera te da cuentas. Las cuentas tú lo conviertes luego en voltaje y luego si quieres ángulo, ¿no? Bueno, sea lo que sea, ustedes pueden tomarlo directamente en cuentas o haberlo convertido en voltaje y registrar voltaje, o convertirlo en ángulo y registrar ángulo. Eso es lo que debe registrar aquí. Entonces va a haber una curva de respuesta. Yo asumo que al comienzo el brazo, como no estuvo en el origen, seguramente va a estar en un valor de ángulo distinto de cero. Pero en el tiempo cero, y este sigue siendo el mismo tiempo que este, como le aplico el voltaje a un voltaje intermedio, digamos, un 128, empieza a moverse, pero seguramente con un retardo, ¿no? Porque no es instantánea la reacción, y empieza a cambiar con una especie de curva de rango. Eso es durante este intervalo, ¿no? Pero llegado a este punto donde el duty vuelve a cero, se supone que el brazo se debe detener porque el motor se queda sin voltaje. Entonces, se tendrá de inmediato o también tendrá un retardo. Lo importante es que capture esto. Esto lo conozco porque yo lo estoy generando. Se supone que ustedes han programado para que buscar esto. Y esto sí lo están leyendo de aquí. Estos datos son los que se necesitan. Entonces, yo lo podría ver en una tabla. Profe, pero si yo le mando rampa, siempre no va a estar mandando el mismo valor constante. Sí. ¿Rampa? O sea, ¿Aquí? sí, o sea, a la entrada usted dijo que le podremos dar una rampa, ¿no? Bueno, sí. En este caso estoy suponiendo que es una especie de pulso. No es un escalón. Si desean pueden hacerlo rampa, igual van a tener una respuesta. Escalón, escalón. O sea, El ¿no va a ser algo constante? El problema con el escalón es que no les permitiría tener un punto de tensión. Se supone que va a empezar a hacer eso, ¿no? Porque se supone que la señal es continua. Sí. Y todo el tiempo se va a estar moviendo. Es posible utilizar para algunos tipos de planta, pero en este tipo en particular me parece que lo más conveniente es utilizar solamente por un tiempo, con la finalidad de observar también ese fenómeno en el cual el brazo se detiene. Empieza a moverse, cambia de ángulo, pero finalmente se detiene. Es decir, que el brazo va a terminar en una posición distinta, va a terminar por aquí. Pero ese fenómeno lo habré registrado en el tiempo, ¿no? Entonces empezó a moverse y luego se detuvo. Bien, esos datos ya los tengo. Obviamente cuando capturé los datos de ese ángulo debo haber calculado a cierto tiempo, cada medio segundo, cada 100 milisegundos, no sé, ustedes elegirán eso. Y tendrán los datos justamente de la entrada, que es el duty, y tendrán la salida, que bueno, supongamos que fuera ángulos. Es decir, tienen pares ordenados. Para el tiempo, para el tiempo cero, porque esto es tiempo, el duty fue 128 y mi ángulo fue, no sé, 68 grados. Para el tiempo de muestreo 1, es decir, cuando el tiempo fue 0.1
segundos después. El DUTE seguía siendo 128 y el ángulo ya fue 72. Para el tiempo 0.2 y así. Entonces van a tener ¿cuántos datos? Ya dependerá cuánto tiempo más o menos. O sea, es el muestreo y el tiempo de acá, ¿no? Sí, el Profe, tiempo que haya durado. ¿y la frecuencia que el DUTI va a estar activo, cómo yo la determino? La frecuencia del PWM usualmente en los microcontroladores suele estar entre los 100 Hz a 1 kHz, me parece. En realidad aquí no es tan relevante. Yo voy a plotear tiempo. Si te refieres al tiempo de muestreo, sí deben tratar de calcular el fenómeno en cuánto tiempo se producirá. Ustedes saben más o menos la velocidad de su brazo, ¿cierto? Claro. Si ustedes tenían su brazo en esta posición y le daban todo el voltaje, ¿cuánto tiempo tardaba en llegar al otro extremo? Ni medio segundo. Ni medio segundo. Entonces, para poder tener 10 o 100 datos en ese medio segundo, ¿cada cuánto tiempo debería multiplicar? Pero el procesamiento de datos es casi instantáneo. Claro, pero me refiero que igual tienes que establecer tiempo de muestreo. Entonces, para que tengas 100 datos, por lo menos, muestreas a 0.05 segundos. Entonces, cada 50 milisegundos vas a estar tomando un dato. Vas a registrarlos en total. No tiene que ser 100, pero los que sea, pues que se conecten con este fenómeno. Entonces, vas a tener 50 datos, 50 estados del DUTI. Se supone que en un tiempo dentro de ese espacio vas a pasar el DUTI a cero, ¿no? Es decir, que cuando tengas el dato de, no sé, 0. Cada 100 milisegundos. Supongamos que estuviste muestreando cada 0.05, 0.1, luego 0.15 y así, ¿no? Al final, más o menos en el 0.55, de repente ya lo pasaste a 0, es decir, ya no fue 128, ¿no? Se supone que cambió, pues, ¿no? Y los siguientes datos va a ser 0. Pero igual debes estar registrando los otros datos porque seguramente hay un fenómeno de detención. Entonces aquí el ángulo de repente llegó a 100 grados o 102 grados, ¿no? Y luego 103 grados. Pero no se puede quedarse ahí porque ya... Es que hay inercia, pues. Ah, ya, la inercia. Claro. Todo eso es lo que es importante para que el MATLAB determine cuál es la función de transferencia de tu planta, pues. Bien, estos datos son los que se ingresan en el MATLAB y el MATLAB empieza a hacer el juego, pues, de la simulación. Claro, podría... Profe, o sea, yo voy a ver acá el MATLAB, las pruebas de parte. O sea, profe, porque... Se mueve. Digamos que como solamente estoy aplicando esto, seguramente se moverá, se detendrá y ahí se va a quedar ya. Pero si la frecuencia es bastante, el movimiento no. Bueno, esto no va a tener frecuencia, esto solamente es un cambio. Si la frecuencia que Esto tiene frecuencia, O sea, esto no. si el DUTI es muy grande, entonces cuando el motor se mueva, haga esto, va a haber una inercia más grande, ¿no? Ujú. O sea, y va a ser... Obviamente, si yo deseo, puedo cambiarlo a un DUTI más pequeño, un DUTI más grande a la hora que aplico el estímulo, pues. Incluso podría utilizar el total. Eso ya depende de ustedes, pues. Lo importante es que tengan este dato y tengan este dato. Obviamente tiene que estar registrado esto aquí y esto aquí. ¿Podemos hacer varios muestreos para varios DUTIs? O... Eso implicaría que van a tratar de hallar varias veces el modelo. Se supone que para hallar el modelo bastaría con una secuencia de datos de entrada y una secuencia de datos de salida. Pero por verificar, pues volver a hacer para otra situación de DUTI, capturar los datos que van a ser distintos, pero se supone que el modelo debería ser el mismo, porque la planta sigue siendo la misma. El MATLAB debería capturar ese modelo. En todo caso, de ahí pueden un poco corroborar si su modelo sí está más o menos centrado o no, ¿no? Debe ser un poco de variación. Pero como digo, para determinar un modelo basta simplemente con una secuencia de DUTI de entrada y una de ángulo, pues, ¿no? Es decir, solamente un estímulo de entrada y uno de salida. una vez que tengo los datos y los valores de ángulo, lo ploteo y el MATLAB me da el Te va a dar el modelo de la planta. Claro, el modelo de la planta. ¿Cómo se hace eso, profe? Y ¿Cómo ese es el que mostró, ¿no? Ese, el que tenía dos Es lo polos. que sí. La gráfica que Vamos a tener que mostrarlo de nuevo.